Bienvenidos. En este segundo video hablaremos de la iniciativa de expansión de los proveedores de cuidado infantil, específicamente lo que se refiere a la financiación. En este video se ofrece una visión general de la iniciativa de expansión y se explica cómo se puede optar al premio. ¿Cuánta financiación hay disponible? En la tabla siguiente se pueden ver los premios de iniciación para el desierto de cuidado infantil y las asociaciones de empleadores basados en el tipo de programa y el aumento de la capacidad de las nuevas plazas únicamente, así como los premios de iniciación para el cuidado de bebés. Si un proveedor solo cumple con los criterios de aumento de bebés y no se encuentra en un desierto de cuidado de niños o tiene una asociación con el empleador, recibirá $2,000 por plaza de bebé. Sin embargo, si un proveedor está aumentando las plazas de bebés mientras se encuentra en un desierto de cuidado de niños o en una asociación con el empleador, recibirá esos premios en base a su aumento de la capacidad y recibirá los $2,000 por plaza de bebé como un complemento. A los proveedores en desiertos o asociaciones que solo aumentan la capacidad para atender a los bebés, se les calculará el premio de operación inicial según el percentil 75 de la tarifa diaria media para los bebés. En el caso de los desiertos o las asociaciones que aumenten la capacidad para atender tanto a niños como a bebés, el importe del premio inicial se calculará según el percentil 75 de la tarifa media diaria para todas las edades, utilizando la capacidad total creada. Para estimar sus premios, utilice la calculadora de financiación que se encuentra en www.childcare.texas.gov/childcare-expansion. Veamos cómo se pueden utilizar los fondos. Gastos de personal para apoyo a las operaciones mientras se preparan para la apertura o la ampliación de la matrícula. Equipos de interior, exterior, oficina y mobiliario. Las tarifas de permiso, por ejemplo, para el CCR o relacionadas con las inspecciones. Pagos regulares de alquiler, hipoteca y servicios públicos. Educación, aula, cocina y seguridad, materiales o suministros. Los costos de divulgación asociados al reclutamiento de familias y personal. Renovaciones menores. Construcción de nuevas instalaciones y renovaciones mayores están prohibidas. La ronda de gastos comienza el 1 de marzo del 2022. Esto significa que los proveedores pueden recibir el reembolso de los gastos elegibles en los que ya han incurrido o pueden recibir financiación para apoyar sus próximos gastos de iniciación o de funcionamiento. La solicitud se abrió en julio del 2022 y se aceptará de forma continua hasta el 31 de diciembre del 2022 para las solicitudes de desierto y solo para bebés, y hasta el 30 de noviembre del 2023 para las asociaciones en el lugar o cerca del lugar. Los proveedores de desiertos y de solo bebés pueden recibir financiación de la adjudicación de iniciación hasta el 1 de marzo del 2023 y financiación de la adjudicación de operación inicial hasta el 1 de septiembre del 2023. Las asociaciones pueden recibir ambos premios hasta el 31 de enero del 2024. Un proveedor puede gastar los montos de su premio de iniciación o de operación inicial dentro del mismo mes o combinar algunos fondos de ambos premios para cubrir un gasto mayor. Los beneficiarios pueden gastar sus fondos en los gastos que se produzcan entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de marzo del 2024. En el siguiente video repasaremos el proceso de solicitud. En childcare.texas.gov/childcare-expansion puede encontrar herramientas y recursos de gran utilidad.
Si tiene preguntas, no dude en contactarnos a expansion@civstrat.com. En childcare.texas.gov también podrá solicitar asesoramiento empresarial gratuito.